Juicio del siglo, así se le bautizó en los medios de comunicación en los Estados Unidos a este juicio que se llevó a cabo en la Corte de Brooklyn contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, considerado por la justicia de los Estados Unidos en algún momento como el delincuente más buscado del mundo. Jesús Esquivel, periodista de larga trayectoria, gran parte de esa trayectoria en los Estados Unidos como corresponsal, autor de este libro El Juicio, crónica de la caída del Chapo Guzmán, está con nosotros. Bienvenido, Jesús. Gracias, buenos días. Qué gusto tenerte acá por todo lo que se vivió del Chapo, que ha habido tantas cosas alrededor de esto. Tantos mitos. Sí. Tantos mitos, pero haber estado ahí. Como experiencia periodística debió ser pues única. Sí, digo, de pronto te sentías como parte de una narconovela o película, porque escuchabas todos los días los testimonios de criminales que contaban detalles de la vida del Chapo Guzmán o las fechorías que cometieron juntos. Y al mismo tiempo escuchabas a los fiscales, al propio juez, y veías la actitud del Chapo. Pero lo más importante es que de pronto a varios colegas, sobre todo a muchos que no habían cubierto nunca nada del narcotráfico, todo les parecía novedad, todo les parecía nuevo, que estábamos hablando de cosas que ya habían pasado hace mucho tiempo, y perdías el piso, olvidabas que estabas dentro de un proceso criminal. Y no de un evento histórico que estabas Eso es muy contando. importante, no Claro. olvidar que estás dentro de un proceso criminal de la justicia de los Estados Unidos, que es sumamente estricta en sus tiempos, en sus formas, en sus reglas. Después de tu ya extensa trayectoria periodística, de haber presenciado este juicio, después de todo lo que se escuchó en torno de esto, en tu introducción hablas, ¿será mito el Joaquín Guzmán Loera? Pues mira, lo que pasa es que los medios de comunicación de Estados Unidos, sobre todo la DEA, hizo del Chapo Guzmán una figura emblemática del narcotráfico en México. Yo soy de los que siempre he dicho que el Chapo no era el capo de capos y nunca fue el jefe del cártel de Sinaloa, era jefe de una sección, de una fracción del cártel de Sinaloa, porque el jefe de jefes se llama Ismael Zambada García, el Mayo, a quien ni siquiera nunca han capturado. Lo que sí a mí me quedó muy claro es que tanta atención que generaron los medios de comunicación y la DEA provocó esa manera exagerada de tanta prensa que llegaba al juicio. Yo recuerdo, llegó la televisión japonesa, no pudieron entrar porque no se sabían las reglas, había que llegar todas las madrugadas. Hacer fila antes de entrar y después pasar las revisiones. Pero el mito del Chapo tiene que ver mucho con todo lo que se ha exagerado en la televisión, con las películas y las novelas, porque a mí me sorprendía que llegaron, por ejemplo, unos abogados de Arizona a hacer fila para verlo y nada más para presenciar si el Chapo en realidad era tan peligroso nada más al verlo. Esos eran parte de los mitos. Y el Chapo a mí me parece un tipo bonachón, con quien puedes incluso platicar. Yo entrevisté a Emma, a su mujer, ya fuera de la entrevista para este libro, me dijo el señor, porque se refiere a él como el señor. Le dije, el señor es agradable para platicar, y me dice, no tienes idea de lo divertido que es el Chapo, no es tan malo como dicen. Y bueno, pues los testimonios de muchos criminales narcos exageraron ese mito, porque con tal de que los perdone la justicia de los Estados Unidos, inventaron muchas cosas, ¿no? Y también hablabas en el libro de la diferencia del sistema judicial entre Estados Unidos y México, de presunto inocente, ¿no? Que es muy diferente. Sí, y eso es lo importante del juicio, que es un proceso judicial. El Chapo, pese a todas las evidencias, todos los documentos, fotografías, lo que lo mató, digamos, judicialmente fueron las grabaciones, las conversaciones telefónicas. Ahí el jurado escuchó por primera vez al Chapo Guzmán dirigir operaciones del narcotráfico, manejar a los sicarios. Pero en Estados Unidos tú no eres culpable hasta que te lo demuestren. Y de eso se trató el juicio. Al inicio, en las primeras audiencias, hablaban de cosas que el colega David Purkus de La Jornada y yo decíamos, ¿y esto qué tiene que ver? Pero la justicia la fiscalía tenía muy bien estructurado el proceso. Y fueron atando las piezas y el rompecabezas al final estuvo completo. El Chapo Guzmán no pudo escaparse de esto. Y los testigos que iban llegando también sorpresa, ¿no? De los que se fue armando, que ya no sabían ustedes cuál llegaba y cuál... Cristian Rodríguez, este muchacho, el técnico,
especialista en tecnología. Él fue la pieza clave de este juicio para el gobierno de los Estados Unidos, porque utilizó el sistema de espionaje del Chapo para espiarlo a él, y todas las grabaciones se las entregó al FBI, y la cara del Chapo cuando transmitieron las grabaciones en la audiencia era de ya valí. Porque había estado inexpresivo, ¿no? Sí, todo el tiempo estuvo, pues no tanto inexpresivo, digo, estaba dejando que sus abogados, como corresponde en un proceso así, hablaran por él, pero estaba siempre muy atento, tomando nota, observando de frente a los testigos, dependiendo de quién. Me parece que para intimidarlos a algunos, y por ejemplo cuando se presentó Jesús Zambada, el rey, o el Vicentillo, tú veías hasta como cierto aprecio. Obviamente siempre pendiente de su mujer, los besitos, los gestos, en fin, era parte del show. A mí una de las partes que me impactó es cuando sale por primera vez, que lo narras en el libro, el juez Kogan a la primera audiencia, y lo primero que hace es saludar a Guzmán. Sí. Dice, "Good morning, Mr. Guzmán", ¿no? Sí. Y él le contesta. Le contestó, "Buenos días". Ajá. Porque al Chapo lo tenían sentado, obviamente detrás de él, los marshals federales, pero siempre tenía a la traductora o al traductor, que eran tres, porque eran audiencias de todo el día. Y llegaba el momento que, pues, supongo que él se sabía las historias que estaban contando los testigos. Se le veía aburrido. Yo cuento que todos los reporteros, no hubo uno que no cabeceáramos, porque además todos los días... Era llegar a las 2 de la mañana, según narras ahí. Y pero él nunca. Hasta Emma, yo la vi cabecear, se lo dije a Emma, ¿tú te duermes? No, sí es cierto. Sí, 10 horas seguidas, 12 horas seguidas. Pero él no. A mí me resulta difícil concebir, por supuesto hay mentes brillantes, ¿no? Pero me resulta difícil concebir que un individuo que cursó hasta segundo año de primaria pudiera construir ese imperio que le atribuyen a Guzmán Loera. Por supuesto no estoy tratando de exculparlo, no estoy tratando de justificarlo, nada, pero pensar en esos tentáculos que llegaban hasta África y Europa del Este, e incluso Asia, etcétera, pues a lo mejor ya no me acuerdo, pero creo que en segundo año de primaria ni siquiera sabes que existe Asia. Yo le decía a sus abogados, a Lickman, que me hubiese gustado leer lo que anotaba el Chapo. Imagínate, periodísticamente. Sí. Pero es un tipo inteligente. Muy. ¿No? Se le nota. Para el negocio que hacía, sabía muy bien hacer las cosas. Las estrategias. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cuando se presentaron a testificar capos líderes en Colombia, como Chupeta, que es un nombre que lo ves y ese sí te intimida, y te contaba la manera con que hacía los negocios con el Chapo y decías, este es capaz de venderle piedras pensando que es oro a cualquiera. Sobre todo la manera de mover las drogas, pero es por las conexiones. Pero eso es tener ser audaz, ser hábil, ser arrojado, pero pensar en el emporio global que le atribuyen a Guzmán. Lo que pasa es que recuerda que una vez que haces negocios con los colombianos, la cocaína es una de las drogas que más se consume en el mundo. Los rusos, los asiáticos buscaban a los colombianos y les preguntaban quién es el que les maneja bien las cosas. Pues el Chapo, o el Mayo, el Azul. Porque, digo, estamos hablando del Chapo, pero todo era así. El rápido, como le decían, por la velocidad con la que metía la cocaína a los Estados Unidos, que era lo que sorprendía. Pero es tan, digamos, yo sí lo considero inteligente para el negocio de las drogas. Porque cuando dice Chupeta, que le dijo, y yo te voy a aumentar a tanto el costo del pase de la tonelada, y le dijo, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo se tardan en meterla a Estados Unidos a quien te la pasan? Pues hasta 3 meses, yo en una semana. Ágil. Claro, y al hacer eso, generas más ganancias para ambos. Ese era el Chapo. Mitos, hay muchas mentiras alrededor de él. Al final de cuentas, lo que se demostró, que era lo que le interesaba a Estados Unidos, que era quien pasaba cocaína a ese país, y la sentencia está clara. De acuerdo. Y lean este libro porque hay varias declaraciones de algunos que ¿cuántas cirugías se hizo? Pues tantas cirugías, ¿no? En la cara, ¿sí? Muy interesante el libro. Y verlo, físicamente a Chupeta, verlo, porque lo detuvieron en Brasil antes de que le sanaran las operaciones, y se ve
sinceramente, como un monstruo. Impresionante. Léanlo, no se pierdan El juicio crónica de la caída de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, de Jesús Esquivel, a quien agradezco que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Además somos de la misma alma mater.